¿Qué tal ahora? Ya. Ah, ok. Ahora sí. Será culpa mía. Listo. Bueno, el último grupo en pasar la vez pasada fue el grupo A3. ¿Hay algún grupo que quiera pasar hoy? ¿Voluntario? Falta la uno, la 4, la 5, B3, B4, B5. Nosotros, profe, la 4. Listo, de una. Ya pueden compartir. Ya comparto. Espectacular. Un grupo de ingenieros están haciendo los cálculos necesarios para una empresa, porque ésta quiere que una nave espacial orbite en el espacio y para ello se quiere que las fuerzas gravitatorias que actúan sobre esta, que hacen la Tierra y la Luna, se anulen. A esta altura, ¿qué velocidad tangencial debe tener la nave para que no se salga de órbita? ¿En qué punto debería estar esta nave? Si la nave tiene 78.000 kilogramos de masa, en un momento dado se decide variar el radio de su órbita, por lo cual se enciende uno de los cohetes propulsores de la nave. Si el radio de la nueva órbita descrita por la nave en torno a la Tierra es de 14.000 kilómetros de altura, calcule la velocidad de la nueva órbita. ¿Cuál sería el peso de la nave en la Tierra y en las dos posibles órbitas que se quiere que la nave tenga? Tenemos una representación gráfica de la pregunta ¿dónde debe estar la nave para que las fuerzas gravitacionales de la Tierra y la Luna estén en equilibrio? Para ello trazamos una recta que va desde el centro de masa de la Tierra hasta el de la Luna y escogemos un punto arbitrario para la nave. Sabemos que la nave es atraída por la Tierra y la Luna, por ende dibujamos los vectores. Si queremos que el cuerpo esté en equilibrio, los vectores deben ser iguales en magnitud, pero con sentido opuesto. Entonces, por la ley de gravitación universal, sabemos que la fuerza con la que dos cuerpos se atraen, la Tierra atrae a la nave, es la siguiente y la fuerza con que la luna atrae a la nave es, por lo que tenemos una igualdad. Queremos saber dónde las fuerzas gravitacionales están equilibradas, por lo que debemos despejar x para saber dicha distancia. Hacemos el proceso de despeje, tenemos dos opciones, más o menos. Debido a que x no puede ser mayor a la distancia d, se debe tomar el positivo. La distancia entre la Luna y la Tierra es de 384.400 kilómetros. Deberíamos medir desde los centros de masa, no desde la superficie. Entonces nos falta sumar el radio de la Tierra y la Luna para tener la distancia d. También debemos trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. Reemplazamos la distancia d en metros, la masa de la Luna y la Tierra. Operamos y nos queda una distancia de 353.314.457 kilómetros, medidos desde el centro de masa de la Tierra hasta la nave. Desde el centro de masa de la Luna hasta la nave es de 39.194,1 kilómetros. La altura que está la nave medida desde la superficie para la Tierra es d y para la Luna es d. Calcular la velocidad que debe tener la nave para que se mantenga en órbita. Tenemos la ilustración. Este cuerpo al estar moviéndose de forma circular va a estar sometido a una fuerza centrípeta, fuerza gravitatoria la cual atrae el cuerpo hacia la Tierra y la centrífuga. Por lo que si lo analizamos como un diagrama de cuerpo libre tenemos que la fuerza centrípeta gravitatoria es igual a la centrífuga. Conocemos las relaciones, las fórmulas, pero debemos tener en cuenta que la R es el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra la nave. Para este caso la altura es de 346.943,457 kilómetros. Luego solo debemos despejar la velocidad, reemplazamos valores, operamos para obtener 1061,80 metros sobre segundos. Este caso es muy parecido, solo cambia la altura, porque es el segundo caso o órbita de la nave. Ahora la altura es de 14.000 kilómetros, el análisis es el mismo. Solo debemos sumar el radio de la Tierra y la nueva altura y solo eso cambiamos respecto al ejercicio anterior. Operamos y tenemos 4.421,98 metros sobre segundos. El peso depende de la masa y la gravedad. La masa de la nave no varía, pero la altura sí lo hace. Por ende, la gravedad también, por lo que debemos calcularla. Entonces tenemos la siguiente fórmula que relaciona la masa y radio de la Tierra, la altura a la que se encuentra el objeto. Esto es para calcular la fuerza de gravedad en la primera órbita. Reemplazamos la masa y radio desde la Tierra y la altura a la que se encuentra la nave. Operamos y obtenemos 0,003 newtons por kilogramo. Tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Reemplazamos, operamos y tenemos un peso de 234 newtons. Hacemos lo mismo para la segunda órbita de altura 14.000 kilómetros. Reemplazamos valores, operamos y tenemos 0,960 newtons por kilogramos. Usamos la fórmula para hallar el peso, operamos y tenemos 74.880 newtons. Como último nos piden el peso de la nave en la Tierra, reemplazamos la masa y radio de la Tierra, operamos y comparamos que la gravedad de la Tierra es 9,81 newtons por kilogramo. Lo multiplicamos por la masa y tenemos 725.180 newtons.
Retomamos lo planteado al principio. Si se quiere que se anulen las fuerzas, los vectores F1 y F2 deben tener igual magnitud. Anteriormente calculamos la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra cuando la nave está a 346.943,457 kilómetros. Para comprobar que en la primera órbita la nave estará en un punto donde las fuerzas de la Tierra y la Luna están en equilibrio, vamos a reemplazar la fórmula que nos relaciona el radio y masa de la Luna, además de la altura a la que se encuentra la nave respecto a la Luna. Operamos y tenemos los mismos 0,003 newton por kilogramos que nos dio la fuerza gravitatoria G1, por lo que las fuerzas están en equilibrio. Resultados: la nave debe estar a 346.943,457 kilómetros de altura respecto a la Tierra para que las fuerzas que ejercen tanto la Tierra como la Luna estén en equilibrio. La velocidad que necesita la nave para no salir de órbita en el primer caso es de 1061,80 metros por segundo, y para cuando la nave orbita a 14.000 kilómetros de altura es de 4.421,98 metros por segundo. El peso de la nave en la primera órbita es de 234 newtons, cuando está a 14.000 kilómetros es de 74.880 newtons, y cuando está en la Tierra es de 765.180 newtons respectivamente. Ok. Eh, no quite el video. ¿Alguna pregunta de algún grupo? Yo, profe, grupo B5. Ajá. Este, para hallar las fuerzas necesarias para que el satélite se mantenga en órbita, o no, perdón, la nave, lo que sea, ¿por qué no contemplaron también cuando la nave se encuentra en la parte detrás de la Tierra? Es decir, no enfrente precisamente de la Luna. ¿Cómo? Disculpen, ¿Sí me no van a entendí la entender? pregunta. No, no entendí la pregunta. Es decir, no sé si puedo hallar. Dale, creo que Cuando sí. se encuentra en la parte, sí es la fuerza, No. fuerza G, pues en la Sí, parte vale, 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 izquierda. vale. Sí, sí, sí. La fuerza G, la fuerza gravitatoria con que la Tierra atrae a la nave. Listo. Bueno, en la parte izquierda de la Tierra, Acá. ahí sí. ¿Qué pasa ahí? Disculpe. O sea, ¿por qué no se contemplan esas fuerzas? Esa fuerza. No entiendo. O sea, para que el satélite no salga de órbita, Pues para que se mantenga en equilibrio. si la nave estuviese acá, aquí sería la fuerza gravitatoria para la derecha y la fuerza centrípeta hacia la izquierda. Centrífuga, perdón. No, Sí, pero la fuerza de la Luna actuaría también sumándole, o sea, no el radio y la altura, sino también el diámetro de la Tierra, ¿no? Dos veces el radio. no, pues yo acá tomé el radio, pero aquí el radio se puede plantear acá. O sea, en la misma dirección en la que están estas dos fuerzas. Sí, lo que dice usted es que en vez de ser R sea el diámetro más la altura. Ok. Creo que lo entendí. No entendí muy bien la pregunta, la verdad. Profe, ¿usted entendió qué quería preguntar? Porque la verdad, no sé, creo que no lo entendí. Que la nave no estuviera entre la Tierra y la Luna, sino que estuviera del otro lado. Es decir, que tenga dos fuerzas de atracción, pero en la misma Es dirección que... vectorial. Vale, vale. No, pues acá realmente no estoy tomando en cuenta, bueno, en este lado, aquí lo estamos calculando con los 14.000 kilómetros, pero no lo estamos tomando, bueno, en este caso no dibujé la luna, ¿no? Exacto. Pero en ese caso sí, debería tomar en cuenta cuando la luna pues la trae, aunque Yo realmente... sí, yo iba a eso también. O sea, estaba despreciando, o sea, sé que sea mucha distancia también, porque pues desconozco la distancia que hay entre, en este caso, la nave y la luna, pero pues la gravedad de la luna, pues sí existe, sí, o sea, no es cero. Entonces, afectaría también la órbita. Sí, Sí, a eso claro, me refería. O sí, sea, sí, en todos los momentos del círculo también, no solo en ese punto de la circunferencia. sí, pero bueno, no lo calculé, o sea, desprecié, Despreciaron eso. exacto, sí, lo desprecié. Podría calcularlo, de hecho, pero no creo que lo pueda completar en los 5 minutos.
Debería mirar cuánto es la fuerza gravitacional sí que hace la Luna sobre la nave. Una pregunta, ¿qué es esa fuerza F sub c? F sub C es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga. Ok. Muéstrame el cálculo de la... Perdón, ¿falta algún grupo que tenga alguna otra pregunta? Profe, yo. ¿Qué grupo? Bueno, hipotéticamente, ¿es posible saber cuál es la velocidad a la que la Luna, digamos, podría escapar de la fuerza de atracción de la Tierra ahí en la órbita? Sí, pues de hecho creo que la Luna en teoría año con año se separa creo que unos pequeños centímetros y claro, tendríamos que ver cuál es la velocidad a la que la Luna, bueno, la velocidad tangencial de la Luna y en llegado caso en el que fugue, debería conservar esa misma velocidad porque como está en el espacio, hasta que no llegue otra masa enorme y la traiga y empiece a girar alrededor de ella, pero sí, yo creo que sí, pero bueno, de centímetro a centímetro. En teoría eso puede pasar en mucho tiempo. Ok, ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? No supe qué grupo era. Profe, el grupo B4. Yo tengo una pregunta. ¿La fuerza que ejerce la Luna la consideraron perpendicular a la que le ejerce la Tierra o en diferente ángulo? Acá, para este caso, Sí, no la consideramos. ok. Muéstrame el cálculo de la gravedad, por favor, de la fuerza gravitacional. Bueno, Ahí. ¿Por qué utilizo esas unidades para la fuerza gravitacional? las unidades, el kilogramo y el metro. Las unidades finales. La de Newton por kilogramo. Ujú. Pues como estamos trabajando con masa, 78.000 kilogramos para poder cancelar y que nos den newtons. Podría haberlo trabajado como metros sobre segundo al cuadrado, pero ahí lo tomé más como una fuerza y no como una aceleración. Un poquito extraño. O sea, tengo una duda. Yo soy de lados. Señor. Sí, vale. Pues si usted halla el peso, no me acuerdo para qué, pero pues tiene que hallar la fuerza gravitatoria, ¿no? Esa fuerza gravitatoria no sería como la del espacio. O sea, es la del espacio, supone. Eh, En la órbita. Lo que pasa es que uno para hallar la fuerza gravitatoria, pues uno tiene que sumar el radio de la Tierra más la altura. Entonces, ¿qué pasa? Como está al cuadrado, en teoría, a mayor altura, debe haber menor fuerza gravitatoria. Por eso, cuando está en la Tierra, o sea, justo en la superficie que no tiene altura, va a ser mayor el peso. En el caso en el que está a 14.000 kilómetros, va a ser, pues, obviamente, menor el peso. Y ya ni te digo cuando es 0,003 newtons. Sí, en el caso, el peso va a ser menor. Sí, ahí está. Muy, muy pequeño. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en general tiene demasiados cálculos, demasiados números que los está hablando cada rato. Cada segundo del video es usted hablando de un número y de otro y este cálculo y se hizo acá y sí, satura mucho esa parte. Yo le diría que le quite algo, que le quite alguno de los cálculos para que le baje el ritmo de la voz. Pero pues Listo, ustedes profe. deciden, porque le salió justo apenas, ¿no? Los 5 minutos. Ujú. Y Sí, aparte no dejó de hablar desde que empezó hasta que terminó. Es como listo, muy... entonces le quito alguna parte para cuando le pase el video entonces. Se está muy pesado. Y aparte, por ejemplo, ahí lo que está mostrando está todo muy apeñuscado. Listo, profe. Demasiados números. Mm, ¿Algo más? sí. No sé hasta qué punto si usted hace algún cálculo sin números se pueda llegar a ver
Es decir, puede llegar a colocar la fórmula general y mostrar simplemente los valores. No Ah, sé pues, si la parte de la mitad sea necesaria para todas, solamente dejarla como unas cuantas. Solo para una, vale. solo para un cálculo y del resto no, la gravedad es solamente una fracción de G, o sea, 0,073, muy pequeñito. La otra me da casi que una décima parte, ¿no? Y finalmente 9,8. Ya acabé. Ah, pues sí podría hacerlo, pero no sé, de pronto podría haber problemas ¿y de dónde salió ese cálculo? No, pues reemplazando, tomando valores. Ah, pero para ver No, el no, no. cálculo. Usted coloca aquí para h igual a tanto, para h igual a tanto y para h igual a cero. O sea, son tres cálculos que yo veo que son h diferentes, ¿no? Ah, listo, 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 sí. Sería buena idea para que no se vean tantos números. Sí, es Voy a una poner esto. h, no sé, es una h que tiene 1000 veces más grande que la pequeña y la otra es cero. Entonces ahí tengo tres resultados diferentes. Se acabó. Más Listo, sencillo, más compacto. Está listo, muy profe. bien. ¿Qué otro grupo? ¿Alguna otra Los, pregunta o dejo compartir? Creo que ya no quieren más. No. los otros, profe, los 5. Ajá. La comparto. No sé si comparto con audio. Ya. Y ahí tengo uno para ¿Se jugar ve? Dead by Daylight. Listo, Hágale. del grupo A5. ¿Sí se escucha? Sí. El ejercicio planteado se basa en el cálculo de las fuerzas aplicadas para arrastrar las piedras que se usaban en la construcción de las pirámides de Egipto, donde se usaron planos inclinados y poleas. Vamos a ello. El ejercicio 1 nos brinda los datos del peso medio de las rocas usadas, los coeficientes de fricción estático y cinético de la madera con el plano hecho de piedra caliza, la fuerza que aporta cada obrero, el ángulo de inclinación y el peso del trineo de madera, pieza que fue clave para el traslado de materiales pesados en el Antiguo Egipto. La primera pregunta de este ejercicio nos pide explicar por qué usar un trineo facilita el trabajo. Si bien no conocemos el coeficiente de rozamiento de piedra a piedra, podemos deducir fácilmente que el uso de un trineo se debe a la disminución de la fricción entre ambas superficies, es decir, madera-piedra, y por ende la disminución de personas necesarias para mover un solo bloque. El punto B es una pregunta clásica en el movimiento en plano inclinado. Nos piden hallar la fuerza mínima para que el bloque empiece a moverse. Empezamos hallando las fuerzas que intervienen en el diagrama de cuerpo libre. Una vez las conocemos, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas. Para este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje X' y Y' son iguales a 0, ya que en ambos ejes no se presenta movimiento. A partir de la sumatoria en el eje Y, encontramos el valor de la normal, el cual reemplazamos en la sumatoria en el eje X, donde podemos despejar F. Luego reemplazamos la fuerza de rozamiento, sacamos factor común de masa y gravedad y reemplazamos valores de masa, gravedad y coeficiente de fricción estático. Obtenemos el valor de la fuerza, que es 26.749.1 newtons. En el punto C se nos pregunta cuántas personas se requieren para que el bloque se mueva a velocidad constante por el plano inclinado. Podemos usar el mismo diagrama de cuerpo libre del punto B. La diferencia radica en que esta vez usaremos el coeficiente de fricción cinético, ya que estamos en este régimen con movimiento. Procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas, reemplazamos valores de masa, gravedad y coeficiente cinético, obteniendo así la fuerza necesaria. Una vez tenemos dicha fuerza, utilizamos un factor de conversión, dividiendo la fuerza obtenida con la de cada obrero para hallar las personas necesarias. El resultado nos da 34,8 personas, por lo que aproximamos al siguiente entero. En el punto D contamos con 40 personas para mover cada bloque, es decir, 20.000 newtons, y buscamos el ángulo que debe tener el plano para que esto sea posible. Solo es cuestión de despejar el ángulo. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Resolvemos las sumatorias de fuerzas en X' y Y' y reemplazamos expresiones como la fuerza de rozamiento. Dejamos el seno a un lado de la expresión, elevando así ambos lados al cuadrado con el fin de obtener un trinomio cuadrado perfecto de la siguiente forma. En el siguiente paso dejamos todo en términos de coseno aplicando la identidad trigonométrica, pasando todo a un lado de la ecuación de modo que todo quede igual a 0 y operamos. Ya llegamos a una expresión más trabajable. Ahora usaremos un método de sustitución, en este caso asignamos la variable v a coseno de teta y reemplazamos. Ahora podemos usar la fórmula cuadrática general con sus respectivos valores. Lo siguiente es solo operar correctamente. Obtenemos las dos respuestas, v1 y v2. Como queremos hallar el ángulo θ, reemplazamos las variables v y despejamos.
Obtenemos así los dos ángulos. El resultado que nos sirve es aquel que sea menor a 90 grados. Por lo tanto, nos quedamos con el ángulo de 30.8 grados. El ejercicio 2 nos otorga un esquema de la situación y pide hallar el contrapeso del bloque M, que cumpla con las condiciones de que la piedra parte del reposo y llega al tope del plano con una velocidad de 1,5 metros sobre segundos, cuando la longitud del plano es 4,732 metros y tiene un ángulo de inclinación de 25 grados. Partimos del diagrama de cuerpo libre del contrapeso y del sistema del bloque trineo. En ambos casos hallamos sus respectivas sumatorias de fuerzas. Y ahora reemplazamos expresiones en las ecuaciones como la tensión y despejamos la masa del contrapeso. Antes de seguir, hallamos la aceleración con la siguiente ecuación y sus respectivos datos. Ahora sí, reemplazamos aceleración, gravedad y masa del bloque trineo, hallando así la masa del contrapeso, 1885.65 kilogramos. Para finalizar, el punto B nos pide hallar la tensión de la cuerda del sistema presentado. Con las expresiones y datos antes encontrados, reemplazamos y obtenemos la tensión de la cuerda, 18.030.58 newtons. Nuestro ejercicio. Si tienes alguna pregunta, no dudes en comentárnosla. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Listo. Yo tengo una duda. Ah, que no sea de los juegos. No. En la parte, o sea, no está mal dicho, es que creo que es, o sea, no es solo en ejercicio, sino a rasgos generales. Cuando dice la fuerza mínima para que empiece a moverse, pues si se trabaja que hay movimiento cero, pues, o sea, nos da una fuerza, o sea, que en el eje X hay cero, sí, pues hay fuerza de cero. ¿Esta fuerza no sería para que esté quieta? O sea, ¿no debería ser un poquitico más? Necesitaría una velocidad inicial. Sí. O Es sea, como el esa límite antes fuerza, de que empiece a moverse. sí, o sea, esa fuerza es la que está cuando está quieto, básicamente. Sí. Pero más Sí, que en sí. su ejercicio hablo en general, digamos, siempre pasa eso, como cuando dice lo de la fuerza mínima, no está como mal, ¿cómo decirlo? Especificado o algo así. Pues en todo lo que hemos visto, siempre se trabaja, es como que, digamos, hay una fuerza que hay que aplicar para empezar el movimiento, porque pues a todo cuerpo en reposo requiere mayor, bueno, una cantidad bastante grande de fuerza para empezar a moverse. Entonces, ese valor va subiendo hasta que llega a un punto máximo, que es como, es lo que indica ahí, que una vez usted pase de esa cantidad de fuerza, que pues no me acuerdo qué es el valor en el video cual muestra, una vez usted pase un poco de esa fuerza, empieza el movimiento. Eso es lo que quiere decir. Bien. Pero Juan Diego puede tener ahí una cierta razón. Esa es la fuerza, o sea, coloca esa fuerza igual y al lado puede colocar F mayor a ese mismo valor, es decir, cualquier fuerza Sí, un o sea, poquito mayor a esa esa ya genera mayor movimiento. a ese valor. Ujú. Y no Sí, sabemos eso cuánto es cierto. mayor, o sea, porque O, digamos, si tomamos el decimal, pues no sabemos si se va a empezar a mover. Pues se va a mover y puede ser que sea como un sí, milímetro, pero o, pues ya se mueve. o que el cuerpo ya tenga un estado de movimiento, o sea, que ya tenga una velocidad inicial diferente de cero. Ah, no, pero ahí sí sería ahí tocaría hacerlo para empezar con con el coeficiente cinético. Pero sí, es cierto, debería haberse indicado con el mayor, con el signo de mayor. Está igual, como lo calculó físicamente, está bien. Para calcular igualando la fuerza de cero. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, pero bueno, no sé qué tal es de grupo de 4. Ahí en la pregunta de cuando se hizo el despeje con la identidad trigonométrica, porque luego cuando se hizo el segundo despeje, el coeficiente de rozamiento es al cuadrado más 1, porque es más 1. A ver, está hablando de... Es que no alcanzó a... Ah, listo. Si usted resuelve la fórmula, eso sale de... A ver, permítame ver acá, es que tengo la pantalla un poco... Que sí, que está mi sub K coseno de teta al cuadrado, ¿cierto? Y mi sub K sale con el término al cuadrado, multiplicando al coseno cuadrado de teta. Ah, eso. Y se tiene la misma expresión del otro lado. Si se saca factor común coseno cuadrado de teta,
se tiene coseno cuadrado de teta por mu sub k al cuadrado más 1. Ah, ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. ¿Listo? Ok, ¿qué grupo era el que acabo de hablar? Así. A5. No, el que hizo la pregunta. B4, profe. Listo. ¿Algún otro grupo tiene alguna duda? Bueno, está muy bien explicado. Lo mismo, está un poquito cargado las deducciones. Pero pues está un poco, está bien explicado. No sabría si les queda mejor como dividir de pronto la explicación en más diapositivas, a pasarla más rápido la parte del texto. Porque si al final queda cada una como muy saturada. El resto está muy bien. Listo, profe. ¿Qué otro grupo quiere pasar? El A1, profe. Ok. Nos faltan todos los del B entonces. Buenos días. Hoy vengo a presentar la resolución del problema planteado de resortes por parte de Juan Eduardo Bermúdez, Jason Leonardo Morocho y Janel Esteban Casallas. Dado el diagrama y considerando que la esfera es consecuencia de rotar una circunferencia de radio sobre el eje X en un eje de coordenadas XY, la cual tiene una masa de 1/4 de kilogramo por unidad de volumen, resolver. Primero, utilizando el cálculo integral, hallar el volumen de este objeto. Segundo, si la longitud inicial del resorte es de 30 centímetros, hallar cuánto se estiró el resorte para cuando el sistema está en equilibrio, teniendo en cuenta que la constante de elasticidad del resorte es de 280. Halla el periodo de oscilación cuando la masa se estira 5 centímetros de la posición de equilibrio y hacer la gráfica de posición-periodo. Y por último, hallar las tensiones de las cuerdas 1 y 2 cuando el sistema está en equilibrio. Para la solución del primer punto tendremos en cuenta el método de integración de los discos y para ello plantearemos la función y igual a 4 a raíz de 4 menos x al cuadrado y tendremos que el radio de esta circunferencia es raíz de 4 menos x al cuadrado y su altura será el diferencial de x. Ahora, sabemos que el volumen de un disco, en este caso nuestra circunferencia es pi por radio al cuadrado por su altura. Ahora tendremos que el diferencial del volumen sería igual a pi por el radio, que anteriormente dijimos cuál era, por su altura, que es el diferencial de x. Realizando algunos cálculos algebraicos, determinaremos la siguiente integral desde menos 2 hasta 2 de 4pi menos pi por x al cuadrado por el diferencial de x. Realizando las integrales tendremos que el volumen de la esfera es 32 tercios de pi unidades cúbicas, con la cual podremos hallar la masa total de la esfera, que es 8 tercios de pi. Para realizar el segundo punto, el cual es hallar cuánto se estiró el resorte cuando el sistema está en equilibrio, tendremos en cuenta el siguiente diagrama de cuerpo libre el cual tiene la fuerza elástica hacia arriba y el peso hacia abajo. Con estos datos realizaremos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, que igualaremos a la masa por la aceleración. Reemplazamos la sumatoria de fuerzas por las dos fuerzas que tenemos en el eje vertical, teniendo en cuenta que el peso va hacia abajo. Reemplazaremos, igualaremos y teniendo los datos que nos dan en el punto, veremos que se estira 29 centímetros desde el punto de equilibrio. Para el tercer punto, que nos piden hallar el periodo de oscilación y la gráfica de posición-periodo, debemos tener en cuenta que en el movimiento armónico simple la ecuación de la posición está dada por y igual a la amplitud por el coseno de w por t. Debemos tener en cuenta que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo.
Ahora, teniendo la ecuación de la posición, pasaremos a hallar la velocidad de esta, sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Haciendo cálculos vemos que la velocidad es igual a menos la amplitud por seno de W por T por W. Ahora, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Haciendo los cálculos vemos que la aceleración es igual a menos la amplitud por coseno por W de W por T por W al cuadrado, y vemos que esto mismo es la ecuación de la posición, ahora negativa. Para continuar tendremos la siguiente gráfica del desplazamiento, el cual tendremos que en el punto de equilibrio la fuerza de elasticidad es igual a la masa por la gravedad. Debemos recordar que el desplazamiento vertical, siendo este y' es igual a y menos y sub 0. Realizaremos una sustitución en las cuales determinaremos que la fuerza de elasticidad para el desplazamiento sería igual a la fuerza de elasticidad del desplazamiento menos la masa por la gravedad. Ahora, sabiendo que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton, tendremos que la fuerza de elasticidad menos la masa por la gravedad será igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la aceleración es la misma ecuación de la posición negativa por W al cuadrado. Realizaremos los respectivos cálculos y determinaremos que la velocidad angular al cuadrado es igual a K por M sobre M. Entonces tendremos que la velocidad angular es igual a la raíz de K sobre M. Ahora, sabemos también que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Realizaremos una igualación y determinaremos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de M sobre K. Dada la ecuación del periodo y usando los datos anteriormente dados, determinaremos que el periodo es de 1.086 segundos. Ahora, la velocidad angular, usaremos ambas fórmulas para determinar que es de 5.78 radianes sobre segundos. Ahora, la gráfica de posición periodo, usaremos la ecuación y' igual a 5 por coseno de 5.78 por t, y veremos que cada 1.086 segundos tenemos un ciclo de nuestro oscilador armónico. Para el cuarto punto, el cual es hallar la tensión 1 y la tensión 2, tendremos en cuenta que el cuerpo, cuando está en equilibrio, la fuerza elástica es igual al peso. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos y tendremos que la tensión 1 por el coseno de 35 menos la tensión 2 por el coseno de 45 es igual a 0, dado que no hay un movimiento horizontal. Ahora reemplazaremos y despejaremos la tensión 2, que sería igual a la tensión 1 por el coseno de 35 sobre el coseno de 45. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y igualaremos a la masa por la aceleración, teniendo en cuenta que tampoco hay un desplazamiento vertical, dado que están en equilibrio. Ahora, reemplazamos las fuerzas en Y y vemos que al realizar unos métodos algebraicos, cabe resaltar que la tensión de 45 es 1. Tendremos que la tensión 1 es igual a la masa por la gravedad sobre el seno de 35 más el coseno de 35, el cual es 6.01 newtons. Ahora, reemplazando este en la anteriormente ecuación dada, tendremos que la tensión 2 es igual a 6.96 newton y finalizamos. Muchas gracias. Ahora, tiene más muletillas al hablar que yo. La Déjeme ver ecuación el de la enunciado del primer punto, por favor. Vale. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Será que podrían repetirme la primera parte? Es que se me cayó el internet. No pude ver. De hecho, me sirve. Sí, porque no entendí el volumen del objeto, cómo está definido. ¿No es una esfera sólida? Y por último, Sí, es una esfera, pero que se logra al hacer rotar la semicircunferencia de radio 2 sobre el eje X. Entonces, para hallar el volumen de la esfera, lo que se hace Ok, es que pero es una esfera sólida. es una esfera sólida, bro. Ok, vale, muestro. Se utiliza el método de los discos y para eso necesitamos el radio y la altura. Y según el gráfico podemos notar que el radio en este caso es igual a la función que definimos para la semicircunferencia, y la altura de cada disco va a ser nuestro diferencial de X. Listo. Si quieres pones aparte otra vez. para la solución del primer punto tendremos en cuenta el método de integración de los discos, y para ello plantearemos la función y igual a 4 a raíz de 4 menos x al cuadrado,
Y tendremos que el radio de esta circunferencia es raíz de 4 menos x al cuadrado y su altura será el diferencial de x. Ahora, sabemos que el volumen de un disco, en este caso nuestra circunferencia es pi por radio al cuadrado por su altura. Ahora tendremos que el diferencial del volumen sería igual a pi por el radio, que anteriormente dijimos cuál era, por su altura, que es el diferencial de x. Realizando algunos cálculos algebraicos, determinaremos la siguiente integral desde menos 2 hasta 2 de 4pi menos pi por x al cuadrado por el diferencial de x. Realizando las integrales tendremos que el volumen de la esfera es 32 tercios de pi unidades cúbicas, con la cual podremos hallar la masa total de la esfera, que es 8 tercios de pi. Listo. Para realizar preguntas. ¿Pueden parar un segundito? La solución del punto 2 es que no alcancé a mirar algo y quiero mirarlo. Pues comparto más desde el PDF que son el punto 2. Ya, gracias. No sé, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntar algo, bueno, es algo un poquito, creo que irrelevante, pero que haría, no sé, como un poquito mejor. También cuando termina el punto 2, cuando presentan la solución del punto 2, Sí. ahí cuando decía menos 29 centímetros, ¿no sería mejor como expresarlo como un vector de pronto? Y ya después le saca la magnitud, es que eso de que primero pone menos 29 centímetros y después 29 centímetros. Sí, No sé, totalmente de acuerdo. un poco mejor, ¿no? Es Sí. como, ya, eso sería. Yo tengo una duda ahí. En el planteamiento de la fuerza elástica, cuando reemplazan por K por Y, ¿por qué el signo menos si ya le otorgaron la dirección positiva a la fuerza elástica? Pues sí, ese es un planteamiento correcto. Pero lo que queríamos hacer prácticamente ahí es definirla como menos las constantes. Como la fuerza elástica siempre se define como menos, y no la quisimos definir como con el sentido del diagrama del cuerpo. Por eso lo tenemos en cuenta al final. Ya. Yo tengo otra pregunta. Sí. Esto, cuando hicieron lo de la tensión de las cuerdas, que si no estoy mal, dieron algo así como que no se movían. Sí, que y estaban en entonces la equilibrio. tensión de las dos cuerdas se mantenía constante o algo así. Que Sí, cuando pero eso porque se está moviendo, ¿no? No dependería de, no, cuando no está en equilibrio dependería todo. de pues, el momento del resultado. Pues por eso se plantea que cuando el cuerpo está en equilibrio, o sea que no se mueve, la sumatoria de fuerzas en Y para el caso, como lo mostramos en el caso 2, en ese caso la fuerza elástica iba a ser igual a la masa por la gravedad, o sea, el peso. Pero Ahí se parte. vale, si comenzáramos a hacer una ecuación con respecto al tiempo, las tensiones irían variando con respecto al tiempo, ¿no? Sí, profe. Porque la fuerza elástica también, y la fuerza elástica va directamente allá a las tensiones 1 y 2. Puede ser que no cambien en la parte vectorial, o sea que el ángulo no varíe porque esas cuerdas no se extienden, pero sí está cambiando la fuerza elástica de abajo. Y como van las dos tensiones, entonces también irían cambiando. Bueno, sería pronto mucho trabajo colocar dos resortes arriba en lugar de esas cuerdas, pero se podría llegar a analizar también eso. O sea, es que si puede llegar a cambiar no solamente la fuerza, sino los ángulos, si las cuerdas son elásticas. Listo. ¿Qué otra pregunta? Y que ese que preguntó, no he notado ningún grupo. Si ustedes no me lo dicen, yo no me acuerdo. B5, grupo- profesor. Yo le pregunté el grupo anterior. A4. Ok. Y B5. Yo el B1. Bueno, preguntas. En este Listo. caso se toma que ese Y' y Y son diferentes. Es que no se ve como que las Sí, en alternan. este caso Y es toda la elongación del resorte. Y Y' es lo que cambia, o sea, lo que se estiró según el planteamiento, que en el caso nuestro fue de 5 centímetros. Es mejor utilizar sí. variables un poquito más generales, ¿no? O sea, utilice una variable, no sé, D, como la distancia total de resorte, o algo por el estilo en lugar de Y, porque pues ese es un eje vectorial. Entonces un compañero le dijo a usted por qué colocó acá en la fuerza elástica como menos K por Y.
Tiene razón. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Listo. ¿Algún otro grupo? Que tenga preguntas. Preguntas. ¿Qué pasaría si los dos lados de la figura son iguales? ¿Cuál sería como la correspondencia entre las tensiones? Elise, ¿tu grupo ya Pues pasó? B3, profe. Ah, ok. Ya entendí. Pues si los dos ángulos tú me dices que sean iguales, Sí. pues depende, pues yo diría que podrían, no sé, hasta cancelarse en las tensiones. Las tensiones deberían ser prácticamente iguales, pero depende también de la longitud de la cuerda. ¿Qué tan larga es la cuerda? Sí. Pero aunque eso no depende mucho porque si miramos aquí la ecuación, si colocamos que ambos tienen el mismo ángulo, al resultado aquí vamos a tener que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1. No importa la longitud de la cuerda, perdón. Una pregunta. Bueno, Sí. De lo que le acaba de responder a la compañera, si las cuerdas son inextensibles, aún así la longitud de la misma tiene que ver con su tensión. Claro. No. Si están, tienen que estar extendidas. Si no están, pues no habría tensión. No, claro, pero digo es la longitud, o sea, No sé a qué la se refiere. longitud o sea, si la longitud desde ese punto en el que está conectado el resorte Ok. hasta el techo, que sería, digamos, la hipotenusa de ese triángulo, también varía la tensión. No, no varía. Ah, ok. Yo quería preguntar algo, pero en teoría si las longitudes de las cuerdas, bueno, si se quiere que los ángulos sean iguales, las longitudes también deberían ser iguales, ¿no? no hay ¿Algo otra. parecido? Sí, si los ángulos son iguales, sí. Ah, listo, listo. Creería. Listo. Conociendo dos lados de ese triángulo, ¿usted ya conoce todo o le falta algún dato? Pues no. ¿Cómo así, profe? Solo Con conoce ahí respecto dos a... ángulos internos, ¿no? Sí, solo los dos ángulos internos Bueno, y... ¿le falta algún otro dato o ya con eso puede conocer todas las longitudes? Para conocer las longitudes, no. Necesitaríamos... Bueno, tenemos la elongación, 59 centímetros. Habría que calcularlo. Habría que pasarlo y calcularlo. Bueno, No calculamos la longitud creería que ya el tercer ángulo interno lo puede calcular, ¿no? Porque pues los tres tienen que sumar 180. A lo mucho ya necesitaría una sola medida. A cualquiera de las tres medidas de dimensiones porque ya les da las otras dos, ¿no? Puede ser la separación entre los puntos de apoyo o algo así. Pero sí se podría, podría... o teniendo solo la altura que hay entre el Exacto. punto de unión y sí. Ajá, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que le dicen los... La línea que cruza el centro del triángulo? Bisectriz. La bisectriz, exacto. Conociendo la bisectriz usted podría llegar a calcularlo. Bueno, muy bien. Los otros tres grupos los hacemos el Profe, lunes. tengo una Los del B, o sea, Lice, no se preocupe, Lice, no tiene que hacer más preguntas. Faltaría el B3, el B4 y el B5 para el lunes. Señor, ¿qué pasó? Sí, yo tenía una pregunta, pues en general, porque se me facilita más con un método que es el teorema de Lamy, si no estoy mal, que se llama, ¿cierto? Teorema de Lamis. Sí, profe, eso es como Pero una es la relación Lamy. de ángulos y helados. Una Por eso relación pues de uno puede ángulos resolver el problema 4 que hicieron en el grupo. sí, con las tensiones y los ángulos se resuelve. Ajá. No sé si se pueda, o sea, se podría aplicar ahí por lo que usted estaba hablando ahorita ¿de qué? Del ángulo que faltaba ahí, o sea, el de abajo, No, ese que ángulo sale pues, de la relación de 180 grados, sí. no, sí, me pregunto como que si también se podría trabajar por esa forma, pues Sí, claro.
Es un Yo no teorema. tengo Ese teorema, de hecho, el teorema. sí, ya lo estoy revisando. Pero no es necesaria la tensión 3. Ese teorema me parece Es muy. la masa por la gravedad. Es una mezcla entre el teorema del seno y el concepto de tensión. Ujú. Sí, Ok. sí. Se Vamos a podría trabajar inventar. aquí y pues también de paso en el taller se podría trabajar, por ejemplo. Sí, pues no hace falta. No, es una cuestión de comodidad. Pues a mí me parece más como ese teorema. Eso veo. ¿En qué colegio estudió usted, por ejemplo? En el San Pedro. Ok, y les enseñan ese teorema. Pues fue Mm, más bien por el profesor, porque no lo enseñan normalmente, sino que el profesor me dijo, no, mire, hágalo así. Yo dije, "Oh, pues me parece más sencillo o me es más fácil de plantear que con la sumatoria de las fuerzas. claro, ¿no? Y para sistemas que tengan más de, ¿cómo se dice? Muchos cuerpos, muchas cosas pegadas, muchas partes de ese sistema, pues facilita mucho las cosas. Y sí, Exacto. en estática hay un montón de trucos, pero son trucos que son derivados de cosas generales, siempre. Sí, sí. Muy bien. Listo, gente. Los dejo. No sé si cuente también la pregunta, profe. El lunes. Lo Bueno, dejamos hasta acá por hoy y el lunes seguimos, ¿listo? Muy bien, muy buen trabajo. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, Chao, hasta luego. profe.